Estamos grabando. Muy bien, pues, queridos compañeros, muy buenos días. Comenzamos aquí la 24ª edición de Querer Vivir en su sección Vida Experta y vamos a presentar a nuestros queridos compañeros. Antonio González Jaén, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Luis Aniza, compañero, buenos días. Muy buenos días a todos. Luis Angulo, buenos días y bienvenida de nuevo. Gracias, buenos días y buen viernes. Y nuestro compañero queridísimo Julián Ruiz, muy buenos días, compañero. Buenos y confinados días tengan ustedes. Exactamente, y nunca mejor dicho. Bueno, pues hoy una nueva entrega del programa de aquí de la sección Vida Experta, un formato que cuenta con la aportación de nuestros expertos vitales, que analizarán cada semana un tema relacionado con lo que se ha denominado sabiduría en los años y de la experiencia. En esta ocasión vamos a tratar el tema interesante como actual del poder de los hábitos. Todos coincidiremos en que nuestra vida, nuestras pautas de comportamiento han variado mucho y en estos meses de confinamiento, dándose el caso que consciente o inconscientemente hemos adquirido buenas y malas costumbres, más teniendo en cuenta que los expertos afirman que una conducta que se repite más de 21 días se puede convertir en algo automático, en un hábito. Pues de eso vamos a hablar hoy en Querer Vivir, en Vida Experta. Te cedo la palabra, querido compañero Antonio. Vamos a ver, una cosa que a mí me interesa saber, y creo que nos interesa a todos, es que saber concretamente qué es un hábito y qué diferencia pudiera haber entre una costumbre o un sistema, una manera automática de comportarse y un hábito. Luis, ¿nos podrías hablar del tema, por favor? Con mucho gusto, Antonio, a todos. Hombre, un hábito es una conducta que se repite frecuentemente en una persona, ¿no? Es una conducta que se va moldeando desde el inicio de su vida y llega un momento en que esa conducta es automática. Y nosotros llegamos a un momento en que el cerebro, llega a asimilar, a crear una red neuronal de ese tipo de comportamiento y ese tipo de comportamiento pues queda automatizado, de tal forma de que nosotros ejercemos ese comportamiento pero no somos prácticamente conscientes de que lo estamos realizando. Con respecto al tema de la costumbre, prácticamente entre hábito y costumbre no hay mucha diferencia. De hecho, hay mucha terminología y muchos textos y demás que son prácticamente lo mismo, significan lo mismo. Quizás la costumbre va más referida a un tema grupal, a un tema de colectividad, mientras que el hábito está más referido a un tema individual de una persona, ¿no? Unas conductas que se repiten con una frecuencia determinada, con cierta frecuencia sería un hábito en una persona, pero en una colectividad, en un grupo, en una sociedad, pues se habla más de costumbre, ¿no? Pues todos los rituales, en fin, todo tipo de festividades, de acciones que se suelen hacer. Por ejemplo, una cosa muy característica, por poneros un ejemplo, no es la siesta aquí en España, ¿no? Porque es una costumbre que tenemos y que pues en un país determinado pues se lleva a cabo de una manera singular, ¿no? Y que, bueno, pues se copia en otros muchos sitios, ¿no? Esa sería la diferencia, pero una diferencia muy sutil. Una diferencia muy sutil porque ya os digo que se confunden muchísimo y están muy interrelacionadas las dos. Muy bien. Yo, Antonio, tendría una preguntita, ya que que me comentara el tipo de hábitos que conocemos. Javier. Quiere decir que es adicción de forma fácil. Y bajo su punto de vista, él cree que hay hábitos que crean adicción de forma fácil. Sí, bien. El hábito es una conducta, como tú muy bien has dicho,
Luis, que no existe o no existía en un principio en nuestro repertorio conductual, y que al hacerla de forma periódica se acaba por incorporar, haciéndose su activación, su desarrollo de una forma inconsciente. El componente social, el componente cultural del hábito es muy importante. Tanto es así que depende del sistema cultural que estemos, así vamos a tener un tipo de hábito u otro. ¿Por qué? Porque lo que se trata con automatizar, incorporar a nuestro repertorio conductas nuevas, formas de proceder nuevas, es sencillamente facilitarnos esa convivencia social, esa integración social. Luego, entonces, un hábito tiene un marcado nivel positivo, puesto que facilita nuestra adaptación de allí donde estemos. Por ejemplo, un hábito social muy importante en nuestro sistema social, en otros sistemas sociales no, es el hábito o el conjunto de hábitos de conducir, aprender a conducir. El manejar un automóvil o un vehículo a motor exige una serie de reflejos, porque desarrollan una serie de conductas altamente complejas, que además incorpora una serie de normas que también tienes que incorporar, las normas de circulación. Sin embargo, los 21 estímulos distintos que tenemos que ir procesando cuando vamos conduciendo, todo eso se automatiza perfectamente con la práctica. Esto es un hábito social. Otro hábito social, por ejemplo, sería entrar y saludar. Un hábito en el deporte, por ejemplo, pues sería, por ejemplo, calentar previamente antes de iniciar el esfuerzo físico que va a suponer la actividad deportiva que vamos a desarrollar. Existe una serie de hábitos que son importantes y que su naturaleza es positiva. Cuando ese hábito se incorpora y se hace no solo para cubrir las necesidades para las cuales está previsto, es cuando ya empezamos a hablar de adicción, de comportamientos adictivos. Algo que en principio no es adictivo, en ciertas personas y en ciertas circunstancias empieza a serlo. Y ya se realiza ese hábito. Al pasar a una adicción, ya no se hace porque facilite nuestra incorporación social y nos genera bienestar, sino que ya el no hacerlo nos genera un malestar. Cuando se produce eso, ya hablamos de una adicción. Evidentemente, hay hábitos que de por sí no son positivos, son nocivos porque perturban de forma inmediata pues nuestra bioquímica cerebral o nuestro comportamiento social. Hay una pregunta que yo le quisiera comentar a Luisa ahora, ¿qué sensaciones, bajo tu criterio, cómo nos sentimos cuando adaptamos hábitos saludables o hábitos negativos? Pues mira, Javier, yo ante todo considero que los hábitos son aprendidos. Luego, para bien o para mal, se pueden modificar. Entonces, yo me he centrado en este periodo de confinamiento, de desescalada, para pensar qué me emociona a mí o la actitud que yo he tenido en este tiempo con respecto a los hábitos. Y yo distingo dos bloques, el físico y el mental. En el físico, el hábito saludable que hemos podido adquirir en este tiempo de, por ejemplo, intentar comer sano, dormir bien, hacer ejercicio, todo eso repercute
mentalmente, ¿no? Nos ha repercutido el que haya podido hacer un hábito bueno en esta época, ha podido afrontar mejor esta situación, ha podido tener menos estrés, menos ansiedad. Lo que tú decías antes de socialmente, este hábito bueno, digamos, nos hace que el entorno social sea más favorable. Hemos saludado al vecino que ni lo saludábamos nunca, con un poquito más de efusividad. También puede ser todo lo contrario, que en esta época si yo no he podido adquirir un hábito bueno, he comido más de la cuenta, he engordado, me he puesto enfermo y totalmente me aparto socialmente. O sea que esa es la sensación que yo tengo de esta época, ¿no? Haber adquirido buenos hábitos y malos hábitos, como en todos los órdenes de la vida. Muy bien, Luisa, gracias. Y yo, no sé, a raíz de esto, no sé, me surge una pregunta, mejor dos, para Julián. Porque tengo una duda, Julián. ¿Tú crees que los hábitos deben de establecerse de manera consciente? ¿Y tú crees incluso que una adicción puede ser un hábito? Bien, perfectamente. Esta pregunta es una pregunta muy interesante porque efectivamente decía Machado que el ser humano hace su camino al andar. Entonces hay que saber muy bien hacia dónde se va y lo que se quiere para poder cambiar. Si realmente una persona no tiene conciencia de que está haciendo algo mal para él o para otro, desde luego es muy difícil que pueda cambiar. Por tanto, entre hábito y conciencia hay una relación evidente. También, bueno, funciona el subconsciente, que decía Antonio hace un ratito, a veces nos traiciona el subconsciente. Es decir, a veces conscientemente no nos damos cuenta de por qué actuamos de una manera concreta. Entonces, hasta que no caigamos en esa contradicción, no podemos cambiar. Entonces, una adicción no es ni más ni menos que un hábito negativo. Entonces, es así de simple. Bien, a mí me gustaría también un poquito en esta línea, pues bueno, preguntarle a Antonio, ¿qué trucos crees tú que podríamos utilizar para modificar o consolidar hábitos? ¿O cuáles podemos usar para adquirir hábitos positivos? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, ¿qué trucos hay? Estoy consciente de que trucos hay. He meditado en alguna ocasión en el favor que nos puede hacer usar estos trucos. Estos trucos pueden ser usados por las personas que uno tiene más cerca. Por ejemplo, crear hábitos grupales que se hacen de deporte, de alimentación, de arte, de cantar, de cosas. Esos son hábitos que se pueden establecer deliberadamente y facilitan algo concreto que produce felicidad y buenas costumbres, ¿no? Pero hay una persona que está más cerca de nosotros que nadie, que es uno mismo. Uno mismo se puede parecer en gran manera a una persona montada en su caballo. Si uno quiere que el caballo coopere en la marcha a donde uno va y el caballo lo lleva, es muy favorable, lógicamente, porque se ahorra uno muchas caminatas y una carga que lleva el caballo no la lleva uno. Pero al caballo hay que mimarlo. El caballo tiene que ir con alegría. Un caballo alegre, entusiasmado con la marcha, con el jinete y por el camino que va, varía muchísimo de otro que vaya protestando, deseando volver al sitio, ¿no? Entonces, uno a sí mismo, uno tiene una persona, tenemos cada cual un subconsciente, aparte del consciente. ¿Quién manda más? El pensamiento consciente manda más, pero no te rebeles contra el subconsciente, porque el subconsciente te puede poner obstáculos o te puede facilitar el camino. ¿Qué truco se me ocurre? Entonces, al caballo al que yo voy, mi subconsciente, le voy a dar ideas. Mi pensamiento consciente lo voy a usar para darle ideas. ¿De cuáles? Ideas que me beneficien, que me hagan feliz, que me den alguna ventaja, pero que yo ya no tenga que estar cada día haciendo el esfuerzo de algo nuevo. No, sino que mi subconsciente, al yo crear algo
y le he dado una alegría de que me lo ha hecho bien, como yo se lo doy al caballo, se lo doy al perrito mío, que le doy una caricia y le digo cosas para que se entusiasme, pues hay un ruido por ahí de papeles, por favor. No pasa nada. Vale, gracias. Pues yo me hago a mí un ejercicio muy suave, un ejercicio muy suavito, pero le doy un premio muy alto. ¿El premio en qué consiste? Si yo me pongo una meta, hago un cambio y después de hacerlo yo mismo me percato y a mí mismo me doy que se lo estoy dando a mi subconsciente de que lo que he hecho es muy bueno, muy útil y me da alegría y yo lo expreso porque lo comento, lo escribo, hago una poesía de ello, se lo cuento a mis amigos, pues yo de una acción que he hecho que me da satisfacción, he hecho que a lo mejor es simple, pero le da una importancia suprema. Por lo tanto, frenar los hábitos que se han colado en mi vida, frenarlo a grado mínimo, con un esfuerzo mínimo, pero darme yo una alegría muy grande. Eso es un truquito para que el subconsciente se acostumbre que detrás de un esfuerzo hacia los hábitos, tanto de ponerlo como de quitarlo, tanto de acentuarlo como disminuirlo, eso produce mucha alegría. ¿Y en qué cosas? Pues en cualquier cosa que uno haga, en el hábito de pensar cada mañana, en las alegrías que tengo para vivir el día, en la atención que yo le pongo a la vida, en la suavidad, dulzura, amabilidad con la que yo hablo, o lo contrario, que crean hábitos, los hábitos alimenticios. Me como la última aceituna, no me la como y pienso que no me la he comido, que bien, la he dejado ahí deliberadamente, porque he querido dejar el hábito de comer un poquito menos. Pues la economía, ahora que vamos a salir a una economía que veremos a ver dónde va a llegar esto, qué cosas más buenas podemos hacer, en vez de hacer una acción que cuesta dinero, que cuesta gasolina, que hay un derroche, hacer lo contrario y conformarse con algo que sea más beneficioso en todos los sentidos. Pues son hábitos que uno puede crear y que después, una vez que el subconsciente se acostumbre a ese esfuerzo, hacerlo ya automático y una riqueza más que uno tiene. Muy bien, Antonio. ¿Tienes alguna pregunta? Pues sí, tengo una pregunta que se me ocurre hacérsela a Luis. Adelante. Luis, tú que eres psicólogo además, ¿se puede crear hábitos sin ni siquiera pensar? Evidentemente. De hecho, el hábito no es una potestad solamente del ser humano, sino que los animales, los seres vivos, también generan hábitos. Por tanto, no es necesario el pensamiento para crear un hábito. Los niños pequeños, desde que nacen, por la mera observación, van generando hábitos. La observación en sus padres, en sus hermanos, en sus profesores, en su entorno, en todo, porque desde que somos pequeños el cerebro se va desarrollando a través de la observación. Por tanto, es esa mera observación la que nos hace empezar a repetir comportamientos que vemos en los demás a través de unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y nosotros lo que hacemos es repetir determinados tipos de comportamientos hasta que esos comportamientos se hacen automáticos, sin tener ni siquiera conciencia de que estamos generando un hábito. No hace falta pensar para generar un hábito. Evidentemente, ya cuando llegamos a una edad adulta, donde tenemos una capacidad cognitiva, pues sí que, bueno, pues puede intervenir el pensamiento, pero menos quizá de lo que pensamos. Yo creo que es un proceso más inconsciente que consciente, independientemente de que la conciencia, evidentemente, pues tenga que ver ya a una edad adulta. Pero no es imprescindible pensar para generar un hábito. Muy bien, muchas gracias. Nada, una cosita que yo tenía intención de preguntar a Javier es ¿cuál cree que son los mejores hábitos de una situación en la que tenemos de confinamiento y en la de desescalada? ¿Cuáles serían los mejores hábitos bajo su punto de vista? Los mejores hábitos son aquellos que son nuevos. Y cuanto más se practiquen, cuanto más se ejerciten, más pronto los vamos a incorporar a nuestro repertorio conductual. Por ejemplo,
en el mundo asiático llevan ya mucho tiempo usando mascarilla. La mascarilla en nuestra cultura, en la suya no tanto, pero en la nuestra es algo que no tiene nada que ver con nuestra cara, con nuestro rostro. Nos molesta, la movemos, se nos cae, la tocamos, es un cuerpo extraño, y para el mundo asiático, para China, japoneses, por temas que no tienen que ver estrictamente con la pandemia, pues hace muchos años que eso está incorporado a su norma social, a sus hábitos habituales de conducta. Pero nosotros no. Hay una serie de hábitos que, al ser nuevos, tenemos que irlos incorporando a nuestro repertorio conductual de una manera habitual. Todo lo que sean hábitos nuevos es muy interesante incorporarlos a nuestro sistema y hacerlos rutinarios. Nos hemos encontrado con una situación nueva. Pasamos una serie de horas en nuestra casa, con nuestra familia, donde antes de la situación pandémica esto no ocurría. Es muy importante estructurar todo ese tiempo, todo ese espacio, esas nuevas relaciones que hay entre los miembros de nuestra familia que antes no compartíamos con ellos, al menos en esas horas del día, y esos hábitos son tremendamente positivos porque nos van a ayudar a reemplazar una rutina por otra. Pero hay algo importante. Esas rutinas tienen que ser flexibles. Es decir, tienen que permitirnos incorporar cosas nuevas para irlas practicando, para irlas ensayando, nuevas pautas de relacionarnos con los demás. Tenemos que irnos acostumbrando y tenemos que desarrollar hábitos para que cuando salimos fuera seamos capaces de manera automatizada, de manera automática, de mantener esa distancia de seguridad mínima. Todos estos hábitos son tremendamente positivos y son los que vamos a tener que ir incorporando, y cuanto antes mejor, porque evidentemente en ello nos va nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud social, el célebre triángulo de la Organización Mundial de la Salud. Yo le quería preguntar a Luisa, desde su punto de vista, Luisa, desde su punto de vista, compañera, ¿cómo se puede mejorar los malos hábitos en esta desescalada? Pues mira, Javier, yo creo que tenemos que saber que tenemos ese hábito malo, ¿no? Porque si no somos conscientes de ello, no podemos mejorarlo. Por ejemplo, se me ocurre, si yo soy adicta a la droga, pero no considero, entre comillas, que ese hábito sea malo, yo no considero Luisa, que estoy enganchada. Sí. Luisa, perdona, compañera, tienes que bajar un poquito o subir mejor la tuya porque te veo cortada la frente. Vamos a ver, la subo. Es que antes se me ha caído y ahora no sé cómo. Bájala un poquito más. ¿Va? Ahora. Ahora, es que antes se me cayó, en fin, follón. Bueno, empiezo de nuevo. Te decía, Javier, que lo primero para mí es tener conciencia de ese hábito malo que tenemos, porque si tú no eres consciente de que estás haciendo algo mal, no lo puedes mejorar. Ponía el ejemplo de que si yo estoy enganchadilla a la droga y no considero que eso sea un hábito malo porque no lo sé, simplemente, pues no puedo salir de ella, ¿no? Entonces, primero es tener conciencia y después, pues, apelar a lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? A la fuerza de voluntad, al entusiasmo, a querer tener una buena actitud hacia la calidad de vida que queremos, ¿no? Entonces, ahí ya deriva a que tenemos que dormir en esta época las 7, 8 horas que
que debemos dormir, tenemos que tener una comida equilibrada, intentar no fumar, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Cuidarse de uno mismo. Y ahí también yo diría que tenemos que querernos y perdonarnos, porque si no nos queremos y no nos perdonamos, no podemos salir de un mal hábito. Si yo no perdono un hábito malo que yo tengo, por ejemplo, que me gustan los dulces y tengo que salir de eso, yo me tengo que perdonar en esta época. Oye, estoy comiendo más dulces porque tengo ansiedad. Me perdono. Después me quiero. Y cuando ya me quiero y me acepto como soy, entonces sí puedo derivar a un hábito bueno. Siempre, por supuesto, con la ayuda de la fuerza de voluntad y, por supuesto, de la actitud y del entusiasmo. Y además hay cosas físicas que ayudan a mejorar los malos hábitos. Volvemos a lo de siempre, evitar la comida chatarra, del exceso de alcohol. Oye, las relaciones sexuales, que son magníficas en esta época. Vamos para adelante, vamos a tirar para adelante y vamos a intentar que todos los malos hábitos convertirlos en buenos. Esa es mi opinión. Y también al hilo de esto, no sé, Javier, ¿qué te parece si le pregunto a Julián una cosita? Que yo, desde este humilde programa, Julián, ¿tú qué crees que podemos aportar desde nuestro pequeño y humilde programa? Bueno, ¿Y qué nos podemos, qué proponemos nosotros? Efectivamente, tú lo has dicho muy bien, lo has rematado perfectamente todas estas preguntas, las has concluido muy bien. Y es que sin cariño y sin perdón, sin amor propio y sin perdón no se puede conseguir nada. Nosotros en este programa queremos aportar nuestro pequeño granito de arena. Fijaros que hemos adquirido un hábito, que es el hábito de hacer un programa y de mejorar día a día. Entonces, esto puede ser un ejemplo. También decía Javier que para consolidar un hábito hacen falta 21 días. Y decía Luis que estos 21 días consisten ni más ni menos en que nuestro cerebro va creando una ruta a través de la sinapsis y todos los misterios de las células cerebrales. Se crea ese camino y ese camino es el que al final nos permite llegar a aquello que habíamos conscientemente querido y deseado. ¿Qué nos proponemos hacer? Pues bueno, ya lo habéis dicho. Yo casi ya daría por concluida esta primera parte de preguntas y podríamos perfectamente entrar ya en un debate más abierto sobre las relaciones que existen entre hábito, vicio, virtud, conducta, valores, todo esto que hemos hablado a lo largo de estos minutos. Efectivamente, sí. Y Javier, pues has introducido perfectamente el tema. Yo voy a lanzar una cuestión y ya vosotros os pronunciáis sobre la misma. Por ejemplo, hábito, vicio, virtud, ¿qué es más difícil? ¿Adquirir un hábito saludable o deshabituarse de algo negativo o adictivo? ¿Qué pensáis? Yo puedo decir que quizás sea más difícil frenar, interrumpir un hábito que ya se ha colado que crear un hábito nuevo. Porque el hábito que se ha colado puede estar haciendo durante un tiempo, que puede ser meses o años, una labor que se ha consolidado muy bien, porque cada vez que uno va al bingo, pues sale uno nuevo. Te ha podido costar una media de mucho dinero al mes, pero uno sale nuevo. Por lo tanto, lo que hablaba yo antes del subconsciente, el subconsciente sabe que dentro del bingo hay una satisfacción y te obliga a que vayas. Pero lo negativo, quitar eso, cuesta muchísimo trabajo. Más trabajo que crear otro hábito nuevo. Y además, Antonio, yo añadiría, no sé por qué, lo malo es más atractivo, ¿no? Todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. Es así. No sé por qué. Lo malo o lo prohibido. Efectivamente. Es curioso, pero sí que es verdad, yo estoy con Antonio en que es más complicado el deshacerse de un hábito negativo, porque como comentaba al principio, el cerebro crea redes neuronales y las crea con un propósito, las crea con el propósito de que automaticemos lo más posible nuestra conducta
y tener esa energía desplegada para otro tipo de actividades. Por tanto, por eso hay cantidad de hábitos adquiridos en el ser humano, ¿no? Precisamente porque el cerebro lo que quiere es que la mayor parte de nuestras conductas queden automatizadas para tener libertad y energía para poderse dedicar a otros aspectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que un hábito negativo ya tiene un surco realizado, un surco neuronal, ya tiene una red neuronal realizada. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque el cerebro ahí a nivel inconsciente no distingue nada, simplemente distingue que hay un canal realizado y entonces tira por ese canal. Para él es más cómodo tirar por ese canal que coger y empezar a currarse un canal nuevo que tiene que gestar. ¿Por qué? Porque va a desplegar una energía que cree que necesita para otro tipo de función. Entonces, deshacerse de algo es deshacerse de una ruta neural que de alguna forma ya está hecha y eso le cuesta trabajo al cerebro. Bueno, una adicción también tiene, digamos, entre comillas, la ventaja de que cuando una persona llega ya a un extremo absolutamente límite, se ve impelido a cambiar. Es decir, es el caso de la persona que tiene una adicción fuerte a la droga o al alcohol. Pues ya lo hemos observado muchas veces. Esa persona no está conforme con su conducta y llega un momento en que quiere cambiar. Pero efectivamente yo creo que es más fácil adquirir un hábito positivo, bueno, que deshacerse de uno malo. Eso es verdad. Bueno, esto es lo que pienso. Sí. De todas maneras, la técnica anterior que hablamos se puede aplicar ahí, porque si tienes una adicción que te está haciendo mucho daño, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, comer en exceso, por ejemplo, la ludopatía, puedes ponerte un premio pequeñísimo. Pues si es, por ejemplo, de la adicción al juego, bueno, pues un día vas menos, un día estás una hora menos, un día te gastas €1 menos. La cuestión es que hagas algo positivo para tus fines, que tú ya eres consciente de que te conviene frenarlo, hagas algo positivo y te dé un premio muy grande. Te has venido media hora antes del bingo o del juego o de la comida o de lo que sea. Coméntatelo tú a ti mismo, extiéndelo y date la alegría de que has hecho algo que es extremadamente importante, porque lo mismo hace un adicto a tu subconsciente de un logro a favor tuya que de una dejadera. Antonio, con respecto a eso, evidentemente los programas de desintoxicación a nivel general van por ahí, o sea, van por ahí. Es la gestión de un tipo de comportamiento, de conducta, que van encaminadas a que la persona tenga un rigor, una modificación en su comportamiento y unas acciones, como tú dices, aunque sean pequeñas, evidentemente, no se puede cambiar de la noche a la mañana un hábito que está muy consolidado y además que ya es una dependencia porque el organismo la necesita. Y también hay que tener en cuenta una cosa que es importante y es que es el hecho de que una persona que ya tiene una adicción no puede volver a un consumo moderado. O sea, nosotros vamos adquiriendo un hábito, por ponernos por ejemplo el beber, una persona que es alcohólica, que llega al alcoholismo, pues empezó siendo una persona que bebía con una normalidad, con una cierta regularidad y que empezó a intensificar esa cantidad de bebida y eso le producía un bienestar en su organismo, de tal forma de que hay un momento en que el organismo necesita de esa cantidad mínima de alcohol para sentirse bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que va generando tanta dependencia, eso internamente, que las personas que se desintoxican, que llegan a desintoxicarse del todo, ya no pueden volver a tener un consumo moderado, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque volverían muy fácilmente a caer en la adicción. Por eso cuando una persona deja de fumar, una persona deja de beber, pues bajo ningún concepto, ellos tienen una total abstinencia. Y tienen una total abstinencia porque el organismo tiene una tendencia natural a volver a esos tipos de conducta que le han sido muy placenteras anteriormente, aunque ellos tengan conciencia relativa de la adicción. Porque también es muy curioso el hecho de que una persona adictiva te diga que él controla. Cuando una persona que es un adicto te dice que él controla esa adicción, te está diciendo todo lo contrario, que no tiene control sobre ella. Claro. Sí, mira, y otro tema que también tiene mucho que ver, a ver qué opinamos, el tema de los hábitos y su relación con los valores. Es decir, de esto hemos hablado un poquito también. Entonces, ¿qué pensáis sobre esa posible relación entre hábitos y valores? Porque efectivamente hay una conexión porque
cuando hablamos de valores, hablamos de metas a conseguir, ¿no? Y entonces ahí hábitos y valores tienen mucho que ver, ¿no? Claro que lo tiene. Entonces, una de las cosas que aumenta muchísimo cuando tú frenas un hábito, controlas un hábito, es que tu autoestima seguro que sube. Entonces hay un valor ahí que es el valor precisamente de la autoestima, de quererse a sí mismo, ¿no? Claro. Y hablando en general de valores, no solamente claro. el quererse a sí mismo, otros valores. Claro. La solidaridad. Y la fuerza de voluntad aumenta. Por lo tanto, es que ya no solamente es un logro, es que son 2 o 3 logros más. Cuando tú haces el esfuerzo de eliminar un hábito pernicioso y lo reduces o lo eliminas, ¿no? Por lo tanto, sí, porque te quieren más, te valoran más y te hace adicto, te hace predispuesto a emprender nuevos hábitos porque has tenido el éxito y satisfacción de haber ganado una batalla que tú te has impuesto contra ti mismo. Pero vamos, yo iba por otro camino, era que un hábito, cuando se relaciona con un valor, se convierte en una virtud. Y de esto, las virtudes que tenemos las personas, como tal, los valores no son ni más ni menos que nuestro DNI de persona. Nuestra alma tiene un código de barras que son los valores que nosotros tenemos. Entonces, en este sentido, ¿qué relación puede haber entre hábito y valores? Es decir, bueno, yo puedo tener, por ejemplo, un hábito bueno tendiendo a ser solidario con otros. ¿Esto es un hábito? ¿Se puede también uno habituar a eso? Bueno, los valores, pienso que como la realidad misma, la realidad es una construcción social. Los valores están sujetos siempre, como tantas otras cosas, al sistema cultural y social de referencia. Y voy a poner un ejemplo extremo. Aquí a lo mejor en nuestro sistema social pues es un valor no matar a semejantes. En tribus amazónicas eso no tiene por qué ser así. Se puede matar a otras personas, a otros guerreros de otras tribus, si intentan invadir el poblado tuyo. Aquí eso no funciona así. Son otro tipo de valores, sin entrar en valoraciones, son otro tipo de valores. Que nuestros valores sociales sean más adaptativos en nuestro sistema que los valores que son adaptativos en las tribus del Amazonas, por supuesto, porque una persona que se ha criado en un sistema social diferente al nuestro y viceversa, como no se adapte, está prácticamente perdido. No se garantiza la supervivencia. Luego, entonces, el valor, aunque esté muy entroncado dentro de un hábito, pero no deja de ser una mera construcción social. Lo que a mí sí me interesa plantearos ahora es dónde termina el vicio y dónde comienza la adicción para vosotros. Complicado, ¿eh? La línea es muy fina, Javier. Yo sinceramente no lo sé. A ver los psicólogos. No, como tú bien dices, Luisa, es que es muy complicado. La pregunta de Javier es complicada porque, bueno, ya la terminología, ¿no? Vicio, adicción, ¿no? Pues yo creo que se dan la mano. Es decir, un vicio es un mal hábito que una persona tiene y que de alguna manera pues está atentando contra su salud, contra incluso sus intereses económicos, sus intereses sociales, su familia, etcétera, ¿no? Es decir, independientemente de la persona sea más o menos consciente del perjuicio que realiza, ¿no? Le puede más la adicción, que los perjuicios sociales y personales que pueda tener, ¿no?
y de hecho los camufla mentalmente, porque para eso el cerebro y la mente, para eso pues es muy juguetona y le encanta poder encubrir determinado tipo de realidades y negarlas incluso, ¿no? Es decir, es difícil, ¿no? O sea, vicio bueno, pues yo creo que ahí había que hilar demasiado fino y tampoco quedarían demasiado claras las fronteras entre un vicio y una adicción. Casi es sinónimo, la usamos. Bueno, pasa un poco también como vicio, perdón, como manía, ¿no? Y hábito. Entonces, el concepto de manía, que también queda ahí un poco ambiguo, ¿no? Es decir, de todos modos, el término vicio es curioso porque se puede esperar. Tiene un doble sentido, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, una persona que se le da muy bien una cosa, se le dice, hay que ver qué vicio tienes con esto, ¿no? Sí. Entonces, Sí. Ahí tiene un término que, bueno, pues no es peyorativo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y sin Sí embargo, que es. claro, está la otra parte que decir qué vicioso es esa persona en el bingo, imagínate, o en la bebida, o en, no sé, ¿no? En cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues son términos ahí un poquito ambiguos, ¿no? Sí, por eso es más fácil aprender inglés y aprender chino que aprender español, porque Totalmente. la complejidad lingüística es tremendamente rica, ¿no? Pero a mí me interesa mucho sacar este tema en los pocos minutos que nos quedan ya, porque confundimos lo que es una adicción, que es una enfermedad, con lo que es un vicio. La persona adicta al tabaco no tiene un vicio, tiene una enfermedad. No, cuando dicen, este está loco, no existen los locos. Luis sabe y yo sé que el término loco, como nosología psicológico-psiquiátrica, no existe. Sin embargo, son palabras que utilizamos que categorizan un tipo de realidad y la etiqueta. Para mí un vicio es aquella cosa que haces que sabes que te perjudica, pero que hasta cierto punto mantienes un control. Pero cuando pierdes ese control y ya haces esa cosa, no para sentir el placer que hacías antes, sino para evitar sentirte mal si no lo haces, a partir de ese momento que pierdes un control y desarrollas un control de fantasía, a partir de ahí ya hablamos de una adicción. Adicciones químicas, adicciones psíquicas, que en realidad, como muy bien ha dicho Luis, habría que plantearse hasta qué punto las adicciones psíquicas no son también adicciones químicas, porque se desarrollan esas rutas que ha comentado muy bien Luis. Pero usamos la palabra vicio a veces con unas connotaciones que es una profunda injusticia para el enfermo alcohólico, no el vicioso alcohólico, para el enfermo adicto al tabaco. Estamos hablando de que la nicotina es la tercera droga más intensa que se conoce. Bueno, queridos compañeros, nos quedan un minutito que yo creo que sería bueno que Julián nos recitara una poesía preciosa, ¿no, Julián? Para despedir el programa. Sí, bueno, hace un rato aludíamos a ello, es decir, todo hábito es un camino que tiene un sentido bueno. Y Machado, el gran poeta Machado, en su libro Cantares, que es uno de los primeros antologías poéticas que hace Machado, pues habla de esto, de todo esto. Dice así más o menos el poema que conocemos todos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria de dejar en la memoria de los hombres mi canción. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino.
se hace camino al andar. Este es el poema de Machado y se hace camino al andar. Entonces, esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. Es decir, todo camino empieza por un paso diario. Eso lo decía Antonio hace un rato. Entonces, se trata de ir dando todos los días un paso para crear hábitos positivos, virtudes y valores que tenemos que adquirir. Se hace hábito al andar. Se hace hábito al andar. Exactamente. Sí, Luis. Sí, perfectamente. Lo ha definido genial, ¿no? La poesía, el poema precioso. Muy bien. Muy bien, compañeros, pues ya tenemos que despedirnos. Antonio González Jaén, muchísimas gracias, compañero. Hasta el próximo viernes. Adiós, buenas tardes a todos. Luis Angulo, hasta el próximo viernes, compañera. Hasta luego, gracias. Luis Anízar, nuestro psicólogo, hasta el próximo viernes, compañero. Hasta el próximo viernes, muchas gracias a todos. Un saludo. Y Julián Ruiz, nuestro psicopedagogo, hasta el próximo viernes, compañero. Pues nada, buenos y confitados días. Hasta la próxima. Muy bien. Venga, hasta luego, compañeros. Adiós. Luego. Adiós.